¿Sabéis algo que detesto? Buscar series de fantasía y que el 90% de estas sean isekais. Encontrar una historia de espada y brujería genuina en el anime tiene las mismas probabilidades que sacar el personaje que quieres en un gacha. No puede ser. En serio. Me sale antes Melusine que la Albi de verano. Pues hoy vamos a hablar de los isekais, así que preparad aquello con lo que queráis ser arrastrados al nuevo mundo porque nos vamos. Si has hecho clic en este vídeo te has de estar preguntando: Albi, ¿cuál es este problema del que hablas? Y podría responder diciendo que el isekai es un género popular, así que los autores y las empresas prefieren el dinero fácil y rápido antes que escribir una buena historia. Y estaría en lo correcto, pero si algo he demostrado en este canal es que me gusta argumentar, así que vamos a ello. Para comprender verdaderamente el isekai, primero debemos de ver de dónde surge. Las historias de viajeros perdidos en otro mundo o el adentrarse en una realidad distinta a la que habitamos no son nuevas. Desde mitos clásicos que nos cuentan las historias de héroes griegos que se adentran en el inframundo para buscar la ayuda de los muertos, o su sabiduría hasta las historias de caballeros que se pierden en el bosque, terminando en el reino de hadas. ¿Qué es eso, mis queridos caballeros? ¿Queréis salir del bosque? Ay, pues yo lo siento, me temo que estáis aquí por vuestra seguridad. En la literatura clásica japonesa también está el cuento del pescador, Urashima Taro, quien es invitado al Palacio del Dragón bajo las aguas tras salvar a una tortuga. Al permanecer allí por 3 años tras comprometerse, al regresar se da cuenta de que ha pasado mucho más tiempo de que él creía. 300 años. En la literatura occidental tenemos múltiples ejemplos de esta misma idea. Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, incluso las Crónicas de Narnia. Está claro que el concepto de perderse y explorar un mundo totalmente desconocido es uno que nos fascina, y este sentimiento nos ha acompañado durante casi toda nuestra existencia. No me cabe la menor duda que eventualmente las historias isekais tratarán acerca de perderse en planetas desconocidos tras un accidente espacial. Entonces, la premisa de una historia isekai es la fascinación por un mundo desconocido y cómo el protagonista entra en este. Y el método en el que entran nos da los dos tipos de isekai que existen: las historias de gente transportada a otros mundos y la de reencarnaciones. Está claro que luego estos dos tipos tendrán sus propias divisiones, pero para comodidad del vídeo nos centramos principalmente en estos dos. Ejemplo popular de la primera categoría sería Digimon, y me gusta bastante este ejemplo porque además durante las distintas temporadas vemos múltiples tropos. Desde el isekai inverso, que trata de las criaturas de otro mundo viéndose atrapadas en nuestro mundo, hasta el conflicto principal de querer volver al mundo original o quedarse en el nuevo. Mi preferencia está en este tipo de isekai, porque el conflicto principal es hallar la manera de volver a casa, y tal vez, durante el camino, la cantidad de experiencias que vives allí empiezan a pesar más que el deseo de regresar. A veces estas historias tienen los dos mundos conectados y es tan fácil saltar de uno a otro como lo es en Gate. Y no va a ser la última vez que hable de crímenes de guerra en este vídeo. Estas historias pueden tener un componente accidental, en el caso de que el viaje haya sido provocado por error o una mera coincidencia. Como lo es encontrarse en el desván de la casa de tu abuelo un libro que de pronto te transporta a un mundo de fantasía de los cuentos que te solía contar de pequeño. También pueden haber sido provocadas, en el caso de que, por ejemplo, se te haya sido invocado directamente desde el otro mundo. Aquí entrarían todas las historias acerca de héroes invocados, tratos que obligan a tus descendientes a volver al mundo del que viniste y todas esas premisas. Ambas circunstancias ayudan a establecer una motivación para el personaje principal, que puede ser la de intentar regresar a casa o la de establecerse permanentemente en el nuevo mundo. De igual manera, también es un modo fácil de establecer el conflicto de la trama. ¿Por qué no puedes regresar a casa? ¿Con qué propósito te han invocado? Puede ser algo tan simple como tener que buscar otro portal abierto para cruzarlo de regreso o tener que derrotar al Señor Oscuro. Entonces, ¿por qué es esta premisa tan atrayente para nosotros los autores? En primera instancia porque es una manera bastante fácil de establecer el mundo. Un personaje de turista es un vehículo que sirve para introducirnos al grueso de la fantasía del mundo de manera orgánica. El personaje puede tener conocimientos previos o similares, pero en general es ignorante y preguntará cosas que nosotros, la propia audiencia, nos estaríamos preguntando. ¿Cómo funciona la magia? ¿La puede usar cualquiera o se nace con ella? ¿Cómo se gobierna un país?
¿Qué reinos hay? ¿Cómo funciona la sociedad cuando hay elfos, enanos, medianos y dracónidos conviviendo en esta? Es lo que sucede en Harry Potter. Harry es criado en el seno de una familia de muggles, gente sin magia, pero es invitado a conocer el mundo de magos en la escuela de Hogwarts, y vamos aprendiendo acerca del mundo al mismo ritmo que Harry. Sin embargo, si caracterizas demasiado el mundo del que viene nuestro personaje turista, entonces corres el riesgo de que tu historia no supere la prueba del tiempo, o en otro caso, que sus circunstancias tengan un efecto totalmente distinto para una audiencia que lo contempla tras su publicación. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Deja que te presente el siguiente libro. Un yanqui en la corte del rey Arturo. La premisa es tal como se describe en el título. Un norteamericano termina viajando en el tiempo hasta la época del rey Arturo. Sin embargo, nuestro yanqui viene del siglo XIX tras la Revolución Industrial, la cual intenta trasladar a esta etapa medieval. Entonces, lo que en su momento sería un componente de actualidad para la época en la que fue publicado, 1889, se convierte en un componente histórico que es distinto a la intención original. Por esto mismo, los cuentos de hadas e historias clásicas intentan ser atemporales. Por eso la mitología y los cuentos infantiles intentan ignorar las fechas y periodos de tiempo para narrar sus historias, para que sus lecciones sean aplicables indiferentemente de cuándo sean leídas. Pero este es uno de los riesgos que los autores tomamos a la hora de presentar nuestra historia. Antes de pasar al otro tipo de isekais, me gustaría tomar un momento para que hablemos de por qué son tan populares este tipo de historias. ¿Qué es lo que nos atrae de la idea de encontrarnos en estas circunstancias tan excepcionales? Para empezar, el sentimiento de misterio y lo desconocido que está esperando a ser descubierto. Pero por encima de todo, una buena historia de este estilo nos invita a preguntarnos qué haríamos en lugar del protagonista. Usualmente se establece que los personajes transportados son personas ordinarias, sin poderes ni nada especial, así que nuestras herramientas principales son nuestro propio ingenio, astucia y conocimientos para sacar provecho de nuestras circunstancias. ¿Por qué digo esto ahora? Porque la siguiente categoría rompe con esta premisa. Si hay algo que detesto son las historias de reencarnación, y aún así mis animes favoritos son isekais de reencarnación, la dualidad de las hadas. Pero bueno, como siempre digo, puedes tener una historia aburrida que es salvada teniendo personajes interesantes. De la misma manera, puedes tener personajes aburridos como una piedra que son rescatados por su historia. Y si me preguntas por una historia interesante con personajes interesantes, te diré El Señor de los Anillos, porque soy un hada de cultura. Y porque los secretos del inmortal Nicolas Flamel sería demasiado nicho hasta para mí. Las historias de reencarnación tienen como premisa la muerte de nuestro protagonista en su mundo original, principalmente Japón, y la intervención de una fuerza divina que se asegura de que nuestra alma y recuerdos sean transportados de manera segura al siguiente mundo. De igual forma, estas historias abandonan por completo la meta de regresar al mundo del que procedemos, para centrarse en la historia del protagonista y su forma de adaptarse a su nueva vida. Ya de entrada empezamos con serios problemas, pero vamos a ignorarlos por un segundo. Dentro de esta categoría también quiero incluir los isekais que tratan acerca de ser atrapados dentro del cuerpo de los personajes que jugamos en videojuegos. Una manera de reencarnación menos ortodoxa, pero que sirve el mismo efecto. ¿Por dónde empezar? Estas historias son radicalmente distintas de las primeras que hemos visto. Lo normal es que sigan el interés por el nuevo mundo y las maneras en las que el protagonista intenta adaptarse tanto a su nuevo cuerpo como a las reglas que sigue esta nueva realidad. He dicho ya que en la mayoría de los casos además reciben un don o habilidad especial que los hace destacar. No todos, claro está, pero es un tropo bastante común de ver. Cuando veo este tipo de historias no puedo dejar de preguntarme, ¿no era más fácil escribir directamente una historia de fantasía? Si abandonas por completo el mundo del que viene el protagonista para volcarte en el nuevo mundo, ¿qué aporta que sea un isekai? Es de hecho algo que he llegado a preguntar a gente que escribe este tipo de historias. Las respuestas varían, pero en general el razonamiento es el siguiente. Es un género que está de moda y tiene un público ya establecido. Son fáciles de introducir, dado que tienen una premisa bastante común en el género. Sirven como excusa para introducir poderes especiales en los protagonistas. Tienen un punto de gag cómico al ver a un estudiante o empresario japonés en estas circunstancias que van en contra de su cultura. ¿Para qué arriesgarse escribiendo y publicando una historia original cuando puedes copiar lo que funciona?
Es un sentimiento que entiendo porque yo también en mi época caí en este error. A día de hoy prefiero escribir las historias que verdaderamente me gustaría contar que seguir modas que no sabemos cuándo van a terminar. Y con esta nota, volvamos a abordar el género del isekai de reencarnación. Los protagonistas de estos isekais suelen ser estudiantes de secundaria o empresarios, dependiendo de la demografía a la que apunten, aunque este no suele ser siempre el caso. Se supone que el punto fuerte de estas historias con respecto a las primeras es la posibilidad de experimentar aventuras que de otra manera no podríamos bajo un papel similar, pero desconocido al mismo tiempo. Espera un segundo. ¿Estamos hablando del isekai o del género de fantasía en general? Muchos de vosotros me habéis dejado claro en la caja de comentarios que tenéis la opinión de que el mayor atractivo de estas historias es el sentimiento de escapismo que anhelan los japoneses, debido a su cultura de explotación laboral. Y yo me pregunto, ¿escapismo de quién? ¿De los protagonistas? Estos han muerto en su otra vida, así que no hay ninguna responsabilidad de que están evadiendo ahora mismo. Tal como yo lo comprendo, estamos haciendo mal uso del concepto del escapismo. El escapismo puede ser cualquier cosa. Hacer deporte es una forma de escapismo. Jugar videojuegos es escapismo. Oye, que la trampa no tenga turnos me parece totalmente injusto. Y es una trampa. Leer un libro, salir de fiesta, quedar con amigos, ver una serie. Son todas estas distracciones que nos hacen pensar en otra cosa que no sea el trabajo o el día a día. Entonces no podemos decir que el punto fuerte del isekai es el escapismo cuando literalmente todo esto lo comparte con el resto del medio. El verdadero sentimiento al que nos estamos refiriendo, y es la razón por la que el género es tan popular, es el concepto de segunda oportunidad. Ser capaz de empezar de cero, pero con el conocimiento de tu otra vida para no cometer los mismos errores, e intentar mejorar y crecer como persona. Ese es el fundamento que tiene el isekai que ningún otro medio llega a alcanzar. Llega a unos niveles de libertad que poco tienen que envidiar a otras cosas. Sabiendo que el pasado queda literalmente atrás y jamás nos alcanzará, es una forma de tener un lienzo verdaderamente en blanco. Y no hay mayor exponente de este concepto que Rudeus de Jobless Reincarnation. Albi, no puedes hablar de Rudeus, es demasiado controversial. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Ajá. Oh. Eso está mal. Eso está muy mal. Aún así, el punto sigue siendo el mismo, como la serie de la bruja que se pasó 300 años matando slimes y subió al nivel máximo. Si fueran historias que empezaran directamente en el mundo de fantasía sin este trasfondo de reencarnación, no tendrían tanto impacto. Así que ha llegado el momento. Es hora de que os hable de mi isekai favorito. Solo hay un isekai que es capaz de jugar con las reglas de su universo para traernos una historia interesante con unos personajes profundos y humanos, cuyo protagonista es la definición literal de legal malvado, y la cantidad de crímenes de guerra que ha cometido se cuentan en los miles. ¿Ah? ¿Pensabas que estaba hablando de Overlord? Pobre iluso, estoy hablando de Yuyo Senki. Como si pudiera tener otro criminal de guerra favorito que no fuera Tanya. Esta serie utiliza la premisa de la reencarnación para establecer el conflicto principal de la historia. Tanya quiere aprovechar su segunda vida para tener una vida tranquila y pacífica, y la divinidad que lo manda al siguiente mundo lo antagoniza, asegurándose de mandarlo a un mundo azotado por el conflicto y devastado por la guerra. Tanya tendrá que luchar en cada momento por ese final que anhela, y lo único que la hace destacar es su ingenio e intelecto, pues las armas y recursos de los que dispone son comunes a todos los habitantes de este mundo. Otros candidatos en mi lista serían No Game No Life y Tsukimichi, Moonlit Fantasy. Este último peca de uno de los tropos más detestados, que es el de un protagonista con poderes invencibles. No hay nada más aburrido que un personaje que no tiene rival y que es inmune a las consecuencias de sus propios actos. Entonces, ¿por qué está aquí Tsukimichi? Porque el foco de la historia no es qué tan poderoso es Makoto, sino su relación con el resto de personajes y la historia. Makoto es simultáneamente invencible y vulnerable, porque donde más le duele es cuando hacen daño a sus seres queridos por culpa de sus propios poderes. Es como Saitama en One Punch Man. No nos preguntamos si podrá ganar los combates, nos preguntamos si logrará que se reconozcan sus actos o se conformará con seguir siendo un héroe de clase C.
Y es que el problema real es que abundan demasiado los isekais en los que el protagonista recibe poderes que los hace invencibles y no conocen el concepto de las consecuencias. Es una manera de los escritores de cumplir sus fantasías sin mucho esfuerzo. Por eso hay tanto self-insert. Es una fantasía fácilmente consumible y gratificante, y cuando te aburres, pasas a la siguiente. Por eso es que hay tantos que solo tienen una única temporada y nunca más, o quedan inconclusos. Esto lleva a que en un océano de isekais que están compitiendo por tu atención cada vez haya más aquellos con una premisa absurda. Todavía recuerdo leer acerca de la máquina de refresco, o el señor del móvil. Y este es el segundo anime que veo que tiene como premisa un móvil. Tiene mucho que decir que de los isekais que han salido recientemente, los que más he llegado a disfrutar y apreciar son los que parodian estos mismos tropos. Skeleton Knight in Another World y Eminence in Shadow son de los que estoy hablando. Sería una conversación para otro día hablar de si las parodias sirven para reafirmar el género o no, como el Quijote, pero sabes que algo va mal cuando Eminence in Shadow está tan alto en esta lista. También está el Isekai de Minecraft, ese sí que fue una verdadera experiencia. Espero que no reciba una segunda temporada, la historia donde acabó es perfecta. De igual manera, el anime de la bibliotecaria en un mundo en el que no existen los libros es un candidato bastante notable que recomiendo echarle un vistazo. Por último, y esto ya es mi opinión personal, detesto cuando en los isekais le tienes tan poco respeto al mundo que has creado que lo tratas como telón de fondo, o incluso peor, decides empezar a implementar reformas para hacerlo Japón 2.0. Y las consecuencias de todos estos actos, ¡ninguna! Ninguna repercusión medioambiental o cultural. Te estoy mirando a ti, Tensei Slime ni Overlord. Al final del día, cada uno disfruta con las historias que uno quiere. Yo me he empezado a ver Vinland Saga. Con esto dicho, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo para llegar a una mayor audiencia. He sido Albi Rodnos, el Hada Cuentacuentos, y me despido.